¿Cómo funciona el sistema de intercambio de datos de Ability? Pues una vez que el paciente tiene el dispositivo implantado, empieza a hacer una vida pues normal. La verdad es que puede hacer ejercicio, guiamos su alimentación y sobre todo durante el día tiene unos periodos ventana, unos periodos en los que nosotros hacemos una estimulación de tal manera que el paciente pueda comer. Ability recoge la información de cuál ha sido la intensidad, la duración de cada una de las ingestas y sabemos si la ha hecho en el periodo ventana abierto para el desayuno, media mañana, comida, etcétera, o si lo ha hecho un poco a su aire y si ha estado picoteando durante el día. O sea que podemos tener esa información. Y también tenemos la información de la cantidad de ejercicio físico que el paciente ha hecho también durante el día. De manera que podemos saber aproximadamente cuál es el consumo calórico y la intensidad del ejercicio físico que ha hecho. La estimulación se personaliza en cada paciente. Cada paciente requiere un estímulo diferente. No todos los estómagos de todos los pacientes responden con los mismos estímulos. Por lo tanto, la gran ventaja que tiene Ability es que podemos personalizar la estimulación. Y la personalizamos con el paciente, una vez a la semana aproximadamente de haberse hecho el implante, y la programamos pues viendo las distintas características del estímulo. Programamos la amplitud, programamos la anchura de fase en microsegundos y programamos la frecuencia de repetición en hercios. Con esto vamos haciendo diversas combinaciones, recogiendo la sintomatología del paciente, es decir, si se siente lleno, no se siente lleno, y también la intensidad de lo desagradable que puede ser. ¿Y cómo utiliza esta información detallada cuando ve a sus pacientes en la clínica? Pues se la devuelvo. Digo, mire usted, esto es lo que usted ha hecho. ¿Le riñe? No. A los pacientes no hay que reñirlos, hay que razonar con ellos. También es verdad que los pacientes obesos son pacientes que tienen una psicología un poco especial. Entonces pueden sentir rechazos que tú no intuyes que los van a tener. De tal manera que lo que hay que hacer es devolverles la información. Y mire usted, el Ability ha registrado esto. Es verdad que tal día, a la hora de la merienda usted no merendó y en cambio después de cenar estuvo picando hasta la 1 de la mañana. Y lo mismo con el ejercicio físico. Mire usted, en el ejercicio físico el Ability, que es sensible a la actividad que usted hace, es una especie de pacemaker que va haciendo el ejercicio físico, sabemos la intensidad. Y usted me parece que no ha hecho ejercicio físico ningún día. De tal manera que, aunque haga una dieta, si no hace ejercicio físico, va a ser difícil que tenga una pérdida de peso adecuada en un tiempo prudente. Esta es una visión desde el día 26 de junio hasta el día 14 de julio de un paciente en el que podemos ver, así de una manera general, cómo han sido sus ingestas. Cuanto más periodo rojo, más periodo prohibido, durante más periodo prohibido ha estado comiendo. Y aquí vemos en línea verde pues la intensidad del ejercicio físico, días que hace más, días que hace menos ejercicio físico. Pero si queremos entrar en detalle de un día, pues podemos ver, en concreto, este día, por ejemplo, podemos ver que prácticamente la mitad de la ingesta ha sido realizada en un periodo prohibido y que su media de actividad física pues ha sido una media alta. Si vemos en esta otra gráfica, pues podemos ver que el periodo ventana, estos periodos son periodos ventana de comida permitida, pues desayuno, media merienda, un lunch, otra ingesta, otro snack y al final la cena. Entonces podemos ver en marrón, aquí podemos ver indicado cuándo ha comido el paciente. En marrón aparecen en columnas la duración del paciente durante las 24 horas. ¿Resulta útil la información de la pantalla en el diálogo con el paciente? Sí, en el programa, tienes que acostumbrarte un poquito al programa, pero el programa, la información se recoge con mucha facilidad. A mí me resulta súper útil, entre otras cosas porque en el diálogo con el paciente, normalmente, el paciente obeso, vuelvo a repetir, tiene una psicología un poco especial y la mayor parte de los pacientes obesos ni siquiera saben cuánto comen durante el día. O si lo saben, hacen como una especie de paréntesis en su vida y no lo cuentan o no lo hacen muy consciente. Y es muy difícil saber realmente, cuando tienes una entrevista con un paciente, lo que ha comido, lo que ha dejado de comer, si se ha adaptado a lo que tú le has dicho o no. Al final, lo único que tienes en una consulta sin este tipo de apoyo, al final lo único que tienes es el peso. ¿Ha perdido o no ha perdido? Y lo que el paciente te cuenta de si ha tratado de hacer lo que le has dicho o no lo ha podido hacer o se lo ha saltado.
Entonces, claro, son comunicaciones muy facilitadas por este aparato. Es decir, tú tienes unos datos, se los vuelcas al paciente y sobre eso estableces un diálogo. ¿Cómo ayuda el sistema Ability a cambiar el comportamiento del paciente? Bueno, pues en el mismo sentido del que estábamos hablando, el paciente empieza a ser consciente de cosas que hace mal. Entonces el paciente empieza a ser consciente de que está picando entre horas porque el Ability se lo chiva. Entonces el paciente empieza a darse cuenta y dice, anda, si es verdad que estoy picando durante el día o que he comido fuera de los periodos en que está permitida la comida, ¿no? Claro, la estimulación, y esto es un paréntesis que hago, la estimulación es una estimulación distinta cuando nosotros abrimos un periodo de comida permitida a cuando es un periodo de comida, entre comillas, prohibido. Porque mientras que la estimulación en comida permitida es una estimulación ligerita que ayuda a que el paciente se sienta más lleno y pare de comer antes, en periodos de comida prohibida, en esos momentos la estimulación es un poquito más desagradable, de tal manera que se avisa al paciente de que realmente está comiendo más de lo que debiera en un momento en el que no debiera, ¿no? Y claro, bueno, pues hay algunos pacientes a los que tenemos que reprogramar el Ability porque a lo mejor ese estímulo no es un estímulo suficientemente intenso. Pues pasó con una paciente, por ejemplo, que tenía su periodo, tiene un horario especial de trabajo, entonces tenía un periodo de comida, de cena, que acababa a las 11 de la noche. Pero claro, nosotros veíamos, cuando hicimos el primer volcado de datos, veíamos que esa paciente se acostaba a las 2 o a las 3 de la mañana y estaba desde las 11 hasta las 2 o a las 3 de la mañana con una ingesta permanente. Claro, el Ability no detecta si es líquido, si es agua, si es Coca-Cola, si es whisky, si es gin tonic o si está comiendo bocadillos, no lo detecta. Entonces, claro, en ese sentido nos ayuda mucho hablar con la paciente para decir, a ver, desde las 11 hasta las 3 que te acuestas, ¿qué estás haciendo? Porque aquí veo que estás comiendo o bebiendo. Y es difícil estar bebiendo solo agua durante tanto tiempo, de manera que algo de calorías están entrando en ese momento. Claro, ¿nos ayuda eso? Pues muchísimo, porque eso el paciente en la consulta no te lo cuenta. En una consulta normal el paciente no te cuenta eso, se lo tienes que contar tú para sacar la información. ¿Qué opina de la red social MyAbility? Sí, yo creo que eso es muy oportuno. Es decir, yo creo que es muy bueno que los pacientes hagan piña. Sí, hay muchas asociaciones de pacientes relativos a determinadas enfermedades. Entonces, los pacientes obesos no se juntan entre sí. Sí, yo creo que es muy bueno que se puedan transmitir experiencias unos a otros y el que quiera, pues entrar en el MyAbility y a través del MyAbility pues poderse comunicar sus experiencias. Con Connectability los pacientes podrán ver sus datos en el propio hogar. O esos pacientes que entren en Connectability serán pacientes que no tendrán que estar esperando a la consulta del médico para ver cómo se están comportando. Nosotros a través de este traductor sacamos la información del aparato de los pacientes y la podemos ver aquí. De una manera mucho más sencilla los pacientes lo podrán hacer exactamente en su casa, en Connectability. ¿Cómo le ayuda el sistema Ability respecto a otros procedimientos bariátricos? Vamos a ver, yo creo que la cirugía bariátrica en general es una cirugía coercitiva. Quiero decir, si a un paciente le reducen el tamaño del estómago, pues le están condicionando de una manera absolutamente directa a que ese estómago no admite más que una determinada cantidad de comida. Si están haciendo un bypass intestinal, están limitando el tipo de ingesta que ese paciente puede hacer, porque claro, lógicamente en un bypass intestinal la comida va al tubo digestivo, al intestino delgado, prácticamente de una manera directa. Es verdad que estos dos procedimientos son procedimientos de elección en muchos pacientes. Son de elección en muchos pacientes. Pero a diferencia de estos procedimientos que son muy coercitivos, el procedimiento del Ability es un procedimiento de cooperación con el médico. De tal manera que el paciente tiene su estómago indemne, el aparato en principio no es para siempre, es reversible, mientras que la cirugía bariátrica no lo es, y sobre todo lo que tratamos de hacer es que una vez que el Ability deje de funcionar por agotamiento de la batería o porque el paciente ya no lo quiere tener más o porque no quiere renovar la batería al cabo de los 5 o 6 años, el paciente haya conseguido durante todo ese tiempo haber alcanzado una educación dietética, una educación de ejercicio, haber cambiado los hábitos.